El perro no dejaba de ladrar a la mujer embarazada, y cuando descubrieron por qué, fue impactante. Laura y David estaban emocionados. Era una mañana soleada cuando finalmente llegaron a su nuevo hogar, una casa de 2 pisos con un jardín que prometía ser el escenario perfecto para el crecimiento de su familia. El vecindario era tranquilo, con árboles frondosos que daban sombra a las aceras y un aire de comunidad que les hacía sentir como en casa desde el primer instante. Laura acariciaba su pancita, sintiendo a su bebé moverse dentro de ella mientras David descargaba cajas del auto. ¿Puedes creer que finalmente estamos aquí?, preguntó Laura, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Es un sueño hecho realidad, respondió David, con una chispa de alegría en sus ojos. Vamos a crear recuerdos inolvidables aquí. Mientras comenzaban a desempacar, un perro apareció repentinamente en el jardín del vecino. Era un labrador de pelaje dorado, que observaba a Laura con curiosidad. Sin embargo, al instante que ella se inclinó para recoger una caja del suelo, el perro comenzó a ladrar con insistencia. Su ladrido resonaba en el aire, como si estuviera advirtiendo de algo. Parece que Max está emocionado por nuestra llegada, dijo David, señalando al perro, que continuaba ladrando sin cesar. Sí, pero no puedo evitar sentir que hay algo extraño en su comportamiento, respondió Laura, mientras fruncía el ceño y miraba al animal. La forma en que lo observaba no le parecía casual. La jornada continuó con la pareja organizando su nuevo hogar, pero la presencia del perro no se desvanecía de la mente de Laura. Cada vez que ella salía al jardín, Max ladraba con más intensidad, como si estuviera tratando de comunicarse con ella. A pesar de la alegría que sentía por el nuevo capítulo que comenzaba, esa inquietud comenzaba a convertirse en un nudo en su estómago. Laura, no te preocupes por el perro. A veces los animales son así cuando hay cambios, intentó calmarla David mientras acomodaban una lámpara en la sala. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Hay algo en su mirada que me inquieta, respondió ella, pensativa. Siento que está tratando de decirme algo. Con el paso de los días, la conducta de Max no cambió. Su ladrido se convirtió en una constante cada vez que Laura se acercaba a su jardín. La mujer empezó a evitar salir al exterior, sintiendo que la tensión entre ella y el perro crecía con cada ladrido. David, siempre comprensivo, intentaba hacerla sentir mejor. Quizás deberíamos conocer a su dueño y preguntar qué le pasa, sugirió David en una de sus charlas nocturnas, mientras estaban sentados en el sofá. Sí, tal vez eso ayudaría, respondió Laura, pero su voz carecía de entusiasmo. Un sentimiento de desasosiego la envolvía cada vez que pensaba en el perro. Una noche, mientras Laura se encontraba en la cocina preparando la cena, el ladrido de Max resonó con más fuerza que nunca. Era frenético, como si una alarma hubiera sonado en medio de la oscuridad. Intrigada, Laura se asomó por la ventana y vio al labrador mirando fijamente hacia su dirección. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, como si estuviera tratando de advertirle de algo. David, ven aquí, llamó Laura, su voz temblando un poco. David apareció, secándose las manos en un paño de cocina. ¿Qué sucede?, preguntó, notando la inquietud en el rostro de su esposa. Mira, Max está mirando hacia aquí. Es como si supiera algo, respondió Laura, apuntando con el dedo hacia la ventana. David se acercó, y ambos se quedaron en silencio, observando al perro que seguía ladrando. El sonido era casi hipnótico, una mezcla de urgencia y desesperación. Tal vez solo quiere jugar, dijo David, intentando restarle importancia a la situación. No lo creo, murmuró Laura, su instinto maternal la alertaba de que había algo más detrás del comportamiento del perro. Fue entonces que decidió abrir la ventana. Max, llamó, su voz saliendo con un eco en la noche. El perro dejó de ladrar por un instante, pero sus ojos seguían fijos en ella. ¿Qué quieres?, preguntó Laura, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el animal estuviera tratando de hablar, de comunicar algo importante.
Max se acercó un poco más a la cerca que separaba sus jardines, y entonces, antes de que Laura pudiera reaccionar, un sonido sutil rompió el silencio de la noche, un crujido proveniente de la parte trasera de su casa. Laura y David intercambiaron miradas de preocupación. ¿Escuchaste eso?, preguntó David, con los ojos abiertos de par en par. Sí, parece que viene de atrás, respondió Laura, su corazón comenzó a latir más rápido. La intriga y el miedo se entrelazaban en su mente. Voy a ver qué es, dijo David, decidido. Laura lo miró con preocupación. Espera, no vayas solo. Yo voy contigo, insistió Laura, sintiendo que no podía dejarlo ir solo en esa situación desconcertante. Ambos se adentraron al patio trasero, la luz de la luna iluminaba tenuemente su camino. Max se mantuvo cerca, como un centinela, observando cada movimiento que hacían. Cuando llegaron a la parte trasera, se encontraron con un silencio inquietante. No había nada fuera de lo normal, pero Laura no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Quizás solo fue un animal, sugirió David, tratando de calmar la tensión. Tal vez, respondió Laura, pero su voz era baja, casi inaudible. En su interior, una voz insistía en que había algo más en la situación, algo que iba más allá de un simple ladrido o un ruido nocturno. Regresaron a la casa, y Laura no pudo evitar mirar hacia atrás en varias ocasiones, sintiendo que los ojos de Max estaban aún sobre ella. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, un sentimiento de inquietud persistía en el aire, como un presagio. «Laura, ¿estás bien?», preguntó David mientras se acomodaba en la cama. «No lo sé, es solo que ese perro, hay algo en el que no me deja tranquila», confesó ella, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Podemos averiguar más sobre él mañana. Tal vez hablemos con el vecino», sugirió David, tratando de ser razonable. Laura asintió, aunque en su interior sabía que el ladrido de Max era solo el principio de algo que no podían ignorar. La paz que habían buscado en su nuevo hogar se sentía lejana, como un eco distante que apenas podían alcanzar. La noche avanzó y, mientras Laura cerraba los ojos, un último ladrido resonó en la distancia, llenando el aire con un misterio que aún no podían comprender. Laura sentía una creciente inquietud cada vez que el labrador del vecino, Max, ladraba al acercarse a su jardín. Había algo en el comportamiento del perro que la perturbaba, una especie de conexión inexplicable que la mantenía alerta. Sin embargo, no podía ignorar su curiosidad. A medida que pasaban los días, comenzó a investigar el pasado del vecindario. Había algo en la historia de la casa que la intrigaba, algo que le susurraba al oído que debía descubrirlo. Un sábado por la mañana, Laura decidió visitar la biblioteca local. El lugar, pequeño y acogedor, estaba decorado con estanterías de madera y un aroma a papel antiguo. Se acercó al mostrador de referencia, donde una bibliotecaria de cabello canoso la recibió con una sonrisa amable. «Buenos días, señorita. ¿En qué puedo ayudarla hoy?», preguntó la bibliotecaria, ajustándose las gafas sobre la nariz. «Hola, estoy buscando información sobre la historia de mi vecindario, especialmente sobre los residentes que vivieron aquí antes que yo», respondió Laura, sintiéndose un poco nerviosa. «Claro, tenemos algunos archivos antiguos en la sección de historia local. Le mostraré», dijo la bibliotecaria mientras la guiaba hacia una esquina de la biblioteca. Laura hojeó documentos amarillentos y recortes de periódico. Tras un rato de búsqueda, encontró un artículo que capturó su atención. Hablaba de un perro que ladraba insistentemente cada vez que había un acontecimiento trágico en la comunidad y mencionaba que Max, el labrador, había pertenecido a una familia que había sufrido una profunda pérdida. Intrigada, Laura tomó nota de los detalles y decidió que debía hablar con los vecinos. Al día siguiente, decidió visitar a la anciana que vivía en la casa de enfrente. Sabía que era una mujer de muchas historias y, tal vez, podría arrojar luz sobre el misterio que rodeaba a Max.
La casa de la anciana estaba adornada con flores de colores vivos y un pequeño jardín bien cuidado. Laura tocó el timbre, y después de un breve momento, la puerta se abrió. «Hola, querida. ¿Qué te trae por aquí?», dijo la anciana, sonriendo con calidez. «Hola, señora Thompson. Quería preguntarle sobre el perro del vecino, Max. He escuchado algunas cosas extrañas sobre él», respondió Laura, sintiendo un ligero nerviosismo en su voz. La anciana frunció el ceño y miró a Laura con seriedad. «Oh, Max. Ese perro tiene una historia muy profunda. Pertenece a una familia que vivió aquí hace muchos años. Ellos sufrieron una tragedia», dijo la anciana, su voz temblando ligeramente. «¿Qué tipo de tragedia?», preguntó Laura, sintiendo que cada palabra de la anciana la acercaba más a la verdad. La familia de Max perdió a su hija en un accidente. Desde entonces, se dice que el perro tiene un sexto sentido, que protege a las mujeres embarazadas y a los niños. Siempre ha ladrado cuando percibe peligro, explicó la anciana, con una mirada nostálgica en sus ojos. Laura se quedó en silencio, procesando la información. La idea de que Max pudiera tener una conexión especial con ella, por su estado, le dio escalofríos. «¿Y qué pasó con la familia?», preguntó con cautela. «Después de la tragedia, se mudaron. Nadie sabe exactamente por qué. Pero Max se quedó aquí, y desde entonces, ha estado vigilando el vecindario. Es como si supiera que debía proteger a los que vienen después», respondió la anciana, su voz llena de emoción. Laura agradeció a la anciana por compartir su historia y salió de la casa con una sensación de inquietud. Caminó de regreso a su hogar, reflexionando sobre lo que había aprendido. ¿Podría ser que Max realmente estuviera tratando de protegerla? La idea la fascinaba y la aterraba al mismo tiempo. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, Laura no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Se sumergió en un sueño inquietante, donde veía a Max ladrando frenéticamente en el jardín y una sombra oscura acechando su casa. La sombra parecía moverse de un lado a otro, como si estuviera buscando algo. Despertó sudando, con el corazón acelerado. Solo fue un sueño, se dijo a sí misma, intentando calmarse. Pero el ladrido de Max resonaba en su mente, y no podía sacudirse la sensación de que había algo más detrás de todo esto. A la mañana siguiente, Laura decidió que debía hablar con David sobre sus descubrimientos. Se sentó a la mesa del desayuno, donde él leía el periódico. «David, necesitamos hablar sobre Max», comenzó Laura, su voz tensa. «¿Max? ¿El perro? ¿Qué pasa ahora?», preguntó David, levantando la vista con curiosidad. «La anciana del barrio me contó que Max tiene una conexión especial con las mujeres embarazadas. Dice que protege a los que están en peligro», explicó Laura, sintiendo que cada palabra la acercaba más a la verdad. David la miró, sorprendido. «Eso suena extraño. ¿Y qué más te dijo?», preguntó, dejando el periódico a un lado. «Me contó sobre la tragedia que sufrió su antigua familia. Perdieron a su hija en un accidente, y desde entonces, Max ha estado en este vecindario, ladrando en momentos de peligro», continuó Laura, sintiendo que la tensión en el aire crecía. David frunció el ceño, claramente preocupado. «Laura, eso suena más como un mito urbano que otra cosa. No creo que deberías dejar que esto te asuste», dijo, intentando tranquilizarla. «No estoy asustada, solo intrigada. Creo que hay algo más en juego aquí, algo que necesitamos entender», respondió Laura, con determinación en su voz. David suspiró, sintiéndose dividido entre la lógica y la preocupación por su esposa. Sabía que Laura era sensible, especialmente durante el embarazo, y quería protegerla de cualquier inquietud innecesaria. «Está bien, haremos lo que tú digas. Pero recuerda que no todo lo que se dice sobre Max tiene que ser verdad», dijo David, tratando de ser razonable. Laura asintió,
pero en su interior sentía que había algo más que debía descubrir. La conexión con Max se volvía cada vez más evidente y estaba decidida a entender lo que el perro realmente estaba tratando de comunicarle. Con cada ladrido, con cada mirada intensa, sentía que el destino la estaba guiando hacia una revelación que cambiaría su vida para siempre. El sol se alzaba por encima de las casas del vecindario, inundando de luz el jardín de Laura y David. Sin embargo, la calidez del día no lograba disipar la inquietud que había ido creciendo en el corazón de Laura. Desde que se mudaron, el ladrido desesperado de Max, el perro del vecino, había sido una constante en su vida. Cada vez que ella salía al jardín, el labrador la miraba con esos ojos oscuros y profundos, como si tuviera un mensaje que transmitirle. En ocasiones, Laura se preguntaba si realmente estaba perdiendo la cordura o si había algo más allá que su mente trataba de ignorar. Esa mañana, mientras David se preparaba para ir al trabajo, Laura se sentó en la mesa del desayuno, con la mirada fija en el jardín. El ladrido de Max resonaba en su mente. No era solo un ladrido, era un grito de alarma. Ella sintió que el animal estaba tratando de decirle algo, y esa sensación la mantenía en un estado de alerta constante. «Laura, ¿estás bien?», preguntó David, al notar la expresión distante de su esposa. «No quiero que te preocupes por el perro. Tal vez solo le molesta que estés cerca de la cerca». «Lo sé, pero es diferente». «No creo que sea solo eso», respondió Laura, su voz temblando levemente. «Siento que hay algo más. Max no ladra solo por ladrar». David suspiró, dejando caer el tenedor sobre el plato. «Tal vez deberías hablar con la anciana del barrio otra vez. Ella parece saber mucho sobre Max y tal vez pueda ayudar». Laura asintió, agradecida por el apoyo de su esposo, pero también frustrada. No quería que David se sintiera obligado a preocuparse por ella. A veces, la sensación de que el mundo alrededor se desmoronaba era abrumadora, especialmente en su estado. Se acarició la barriga, tratando de calmarse. Esa tarde, Laura decidió salir a dar un paseo y, por supuesto, se dirigió a la casa de la anciana. El aire fresco la envolvía, pero la inquietud seguía presente. A su llegada, la señora Peters la recibió con una sonrisa amable, que rápidamente se desvaneció al notar la expresión ansiosa de Laura. «¿Qué te preocupa, querida?», preguntó la anciana, guiándola hacia su sala de estar. «Es Max», empezó Laura, su voz apenas un susurro. «Siento que está tratando de advertirme de algo. No puedo dejar de pensar en lo que me dijiste sobre su conexión con las mujeres embarazadas». La señora Peters frunció el ceño, como si estuviera considerando sus palabras cuidadosamente. «Max tiene un don, un instinto. Cuando algo no está bien, él lo siente. Pero a veces, los perros no pueden explicar lo que saben. Debes prestar atención a su comportamiento». «¿Pero qué significa eso?», insistió Laura, la ansiedad comenzando a apoderarse de ella. «¿Qué es lo que siente?». La anciana se levantó y caminó hacia una ventana, mirando hacia el jardín de Laura. «A veces, el pasado no se queda en el pasado, querida. Algunas casas guardan secretos que pueden ser peligrosos. Max ha estado aquí por mucho tiempo y ha visto cosas que nosotros no podemos imaginar». Laura frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de cosas?». «Tragedias, dolor, pérdidas. La casa que compraste tiene una historia oscura. El antiguo propietario desapareció, y hay quienes dicen que su espíritu aún ronda por aquí. Max ha estado protegiendo a las almas vulnerables, como tú y tu bebé». «¿Cómo puedo saber si eso es cierto?», preguntó Laura, sintiendo que su mundo se desmoronaba alrededor de ella. La señora Peters se volvió hacia ella, su expresión llena de comprensión. «A veces, solo necesitas escuchar con el corazón. Max te guiará, pero debes estar dispuesta a enfrentar lo que venga». Laura salió de la casa de la anciana con más preguntas que respuestas, su mente en un torbellino.
mientras caminaba hacia su hogar, sintió que algo pesado se asentaba en su pecho. La idea de que su casa pudiera estar vinculada a algo tan siniestro la aterraba, pero no podía ignorar la conexión que había comenzado a forjar con Max. Al llegar a casa, Laura encontró una carta en su buzón. Era un sobre amarillo y desgastado, que parecía haber estado allí por un tiempo. Sintió un escalofrío al abrirlo, y sus manos temblaron mientras leía el contenido. Estimado nuevo propietario, comenzaba la carta. Lamento informarle que la casa que ha adquirido tiene un pasado oscuro. El propietario anterior desapareció sin dejar rastro, y hay rumores de que el perro del vecino, Max, tiene una conexión con su desaparición. Si usted está leyendo esto, le insto a que tenga cuidado. No ignore los avisos que le da el perro. Laura sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras de la carta resonaban en su mente, formando un eco aterrador. ¿Era posible que todo lo que había escuchado sobre Max y su antiguo propietario fuera cierto? ¿Y si realmente había algo que temer? Con el corazón acelerado, se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. Allí estaba Max, sentado, mirándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta. Era como si supiera que había descubierto un secreto, como si estuviera esperando su próxima jugada. En ese momento, Laura supo que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Tenía que enfrentar sus miedos. Decidida a confrontar la situación, salió al jardín. Max, al verla, comenzó a ladrar, pero esta vez no con la desesperación habitual. Su ladrido era más controlado, como si estuviera tratando de comunicarse con ella de una manera diferente. Laura se acercó lentamente, sintiendo que cada paso era una prueba de su valentía. Max, dijo, con la voz temblorosa. Sé que estás tratando de decirme algo. Por favor, ayúdame. El labrador dejó de ladrar y se sentó, manteniendo su mirada fija en Laura. Era como si entendiera sus palabras. Ella sintió un rayo de esperanza atravesar su pecho. Tal vez, solo tal vez, había una manera de entender lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó Laura, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Por qué ladrabas tanto? Max inclinó la cabeza, y Laura sintió que había una conexión entre ellos, como si la energía del animal pudiera atravesar la barrera del miedo que la rodeaba. En ese instante, todo parecía posible. Tal vez Max tenía respuestas que ella necesitaba. Tal vez, juntos podrían desentrañar el misterio que envolvía su hogar. Voy a descubrir la verdad, prometió Laura, con determinación. Contigo a mi lado, no tengo miedo. Mientras ella se sentaba junto a Max, sintió que, de alguna manera, había comenzado un viaje que cambiaría su vida. El ladrido del perro y el eco de su propia valentía resonaban en su mente, prometiéndole que, sin importar cuán oscuro fuera el camino, ella no estaría sola. Laura se sentía cada vez más inquieta. La reunión con los vecinos había dejado un eco perturbador en su mente. Las historias sobre el antiguo propietario de la casa y su obsesión por lo oculto giraban en su cabeza como un torbellino. David, que había estado observando a su esposa con preocupación, decidió que era hora de hacer algo al respecto. ¿Crees que deberíamos hablar con más vecinos?, sugirió David, mientras ambos se sentaban en el sofá, el sonido de Max ladrando de fondo, como un recordatorio constante de la extraña conexión que compartía con Laura. Sí, creo que eso sería útil. Hay algo en esta casa, David. No puedo dejar de sentir que estamos en peligro, respondió Laura, con la voz temblorosa. Tal vez deberíamos investigar un poco más sobre el antiguo propietario. Quizá haya algo que no sabemos, dijo David, mientras acariciaba su mano, intentando transmitirle calma. Laura asintió, aunque sabía que la investigación podría llevarlas a lugares oscuros. Sin embargo, la curiosidad y la necesidad de entender la situación eran más fuertes que sus temores. Después de un momento de silencio, David se levantó. Voy a buscar información sobre el tipo que vivía aquí antes.
Quizá pueda encontrar algo en Internet, dijo mientras se dirigía hacia su computadora. Laura observó cómo su esposo se sumía en la pantalla, su mente divagando en mil posibilidades. Se preguntó si quizás había algo que habían pasado por alto, algo que Max estaba tratando de comunicarles. Su instinto maternal se encendió, y una sensación de urgencia la invadió. Poco después, David regresó a la sala con un par de documentos impresos. Se sentó frente a Laura y le mostró un artículo de periódico amarillento. Mira esto. Este es el antiguo propietario, se llamaba Richard Hargrove. Al parecer, desapareció hace 5 años. Nadie supo qué pasó con él. La última vez que lo vieron, estaba obsesionado con prácticas ocultas, especialmente la adivinación, explicó David mientras señalaba el texto. Con la mirada fija en el periódico, Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras obsesión y desaparición resonaban en su mente. ¿Y Max? ¿Qué pasó con él? Preguntó Laura, sintiendo que la conexión entre el perro y el antiguo propietario se hacía más fuerte. Parece que Max fue encontrado vagando por el vecindario días después de la desaparición de Richard. La familia que lo adoptó nunca pudo adaptarse a su comportamiento extraño. Dicen que el perro ladraba a cosas que nadie podía ver. David se detuvo, como si estuviera ponderando sus propias palabras. Laura sintió que su corazón latía más rápido. La idea de que Max pudiera haber sido testigo de algo aterrador la llenaba de inquietud. ¿Y por qué nunca lo mencionaron en la reunión? Preguntó Laura, más para sí misma que para David. Quizá algunos vecinos no quieren recordar el pasado. O tal vez piensan que es mejor dejarlo enterrado, respondió David, con un tono pensativo. Laura se perdió en sus pensamientos, cuestionando si había algo más que podían descubrir. Era como si el eco de la historia de Richard Hargrove se entrelazara con la suya. Sin querer, se vio a sí misma como la protagonista de un cuento de terror, atrapada en un misterio que parecía más grande de lo que podían manejar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, un ladrido fuerte de Max la sacó de su ensueño. ¿Escuchaste eso?, preguntó, sobresaltada, mientras se dirigía hacia la ventana. David, aún adormilado, la siguió. Ambos se asomaron al jardín y vieron a Max, erguido y ladrando hacia la oscuridad. ¿Qué le pasa?, preguntó David, con una preocupación palpable en su voz. Laura no pudo responder. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Con cada ladrido, Max parecía más agitado, como si estuviera tratando de alertarlos de algo inminente. Voy a salir a ver, dijo Laura, sintiendo un impulso que no podía ignorar. Espera, Laura. No creo que sea seguro, protestó David, pero Laura ya había abierto la puerta y cruzado el umbral. El aire de la noche era frío y cargado de tensión. Laura se acercó a Max, que ahora la miraba con sus ojos marrones, llenos de una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Qué pasa, chico?, susurró Laura, como si el perro pudiera entenderla. Max continuó ladrando, y Laura se dio cuenta de que el perro no solo estaba alertándola, sino que también parecía señalar hacia la esquina más oscura del jardín. David, ven aquí, llamó, sintiendo que el miedo comenzaba a aflorar. David salió detrás de ella, la preocupación grabada en su rostro. Se unió a Laura, y juntos miraron hacia donde Max estaba mirando. En la penumbra, una figura oscura se movía lentamente entre las sombras. ¿Ves eso?, preguntó Laura, con la voz temblorosa. David frunció el ceño. Sí, pero no puedo distinguir quién es. Tal vez solo sea un vecino. No creo que sea un vecino. Max nunca ha ladrado así a alguien del barrio. Hay algo extraño en esa persona, respondió Laura, sintiendo que su instinto la guiaba. La figura se detuvo un momento, como si hubiera sentido que los estaban observando. Laura sintió que su corazón se aceleraba. Sin pensar, dio un paso adelante. «Hey. ¿Quién eres?», gritó,
tratando de mostrar valentía. La figura se giró lentamente, revelando un rostro pálido y ojos oscuros que parecían brillar en la noche. No había respuesta, solo un silencio inquietante que se cernía sobre el jardín. Laura, vuelve aquí, dijo David, su voz temblando de preocupación. Pero Laura no se movió. Algo en la mirada de aquel extraño le decía que había más detrás de su presencia. Max se adelantó, protegiendo a Laura, y siguió ladrando con fuerza. «Aléjate de ella», gritó David, intentando hacer que el extraño se alejara. Pero en lugar de huir, la figura comenzó a acercarse lentamente. «David. Llame a la policía», gritó Laura, mientras la adrenalina corría por sus venas. El extraño continuó avanzando, y Laura sintió que el peligro se acercaba. En ese momento, Max dejó escapar un ladrido profundo y resonante, como si supiera que estaban en peligro. «Vete. No te acerques», gritó David, sintiendo que la situación se tornaba cada vez más amenazante. Laura se dio cuenta de que el extraño no parecía tener intenciones amigables. Su corazón latía con fuerza mientras daba un paso hacia atrás, buscando refugio junto a David y Max. «Regresa», le ordenó David a Laura, mientras sacaba su teléfono y comenzaba a marcar el número de la policía. Laura sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, concentrándose únicamente en el extraño que se acercaba. Una sensación de urgencia la invadió, y sabía que tenían que actuar rápido antes de que la situación se volviera aún más peligrosa. La noche había caído con una rapidez inquietante, y Laura se encontraba sentada en el sofá de su sala, tratando de calmar su respiración agitada. El eco del ladrido de Max aún resonaba en sus oídos, mientras su mente volvía a repasar los eventos que se habían desarrollado en cuestión de minutos. David había llegado justo a tiempo, y juntos habían enfrentado al extraño que había intentado entrar en su hogar. El recuerdo de aquel momento seguía fresco, el hombre se había acercado con una actitud amenazante, y Max, furioso, se había interpuesto entre él y Laura, ladrando como si su vida dependiera de ello. «¿Estás bien?», preguntó David, su voz llena de preocupación mientras se sentaba a su lado, tomando su mano con fuerza. Laura asintió, aunque la inquietud permanecía en su pecho. «Sí, solo, no puedo creer que esto haya pasado. ¿Por qué estaba ese hombre aquí? ¿Qué quería?». «No lo sé», respondió David, frunciendo el ceño. «Pero lo importante es que Max nos protegió. Sin él, no sé cómo habría terminado esto». Laura miró al labrador que dormía en el suelo, su cuerpo grande y peludo parecía tan pacífico a pesar de la tensión que había vivido. «Es increíble, ¿no? No solo es un perro, es como si supiera que estábamos en peligro». David se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Tal vez deberíamos investigar un poco más sobre él. Hay algo extraño en todo esto, y creo que necesitamos entenderlo». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conversación con la anciana del vecindario y las historias que había escuchado sobre Max regresaron a su mente. «Sí, tienes razón. Pero, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué más podría haber detrás de su historia?». «Podríamos hablar de nuevo con la anciana. Ella parece saber mucho sobre el perro y la familia anterior», sugirió David. «Quizás haya alguna conexión que no hemos considerado». Laura miró por la ventana hacia el jardín, donde Max había estado ladrando tan furiosamente momentos antes. «Sí, creo que eso es lo que debemos hacer. No puedo dejar de pensar que este perro nos está protegiendo por alguna razón». Esa noche, Laura y David se fueron a dormir con un aire de desasosiego que no los abandonó. Cada crujido en la casa, cada sombra que se movía en la oscuridad parecía amplificar sus temores. Laura se dio cuenta de que, aunque Max había sido su salvador, la sensación de peligro seguía acechando en sus pensamientos. A la mañana siguiente, decidieron visitar a la anciana. Laura sintió que su corazón latía con fuerza mientras subían las escaleras hacia la casa de la mujer. La fachada era antigua, con un jardín descuidado que parecía tener vida propia,
y cada paso que daban resonaba como un recordatorio de las historias que aguardaban en el vecindario. La anciana los recibió con una sonrisa cálida, pero sus ojos reflejaban una sabiduría profunda. Laura, querido, David, qué bueno verlos, ¿qué los trae por aquí hoy? Queremos saber más sobre Max, comenzó Laura, su voz temblando apenas. Anoche hubo un incidente en nuestra casa, y creemos que él nos salvó. La expresión de la anciana cambió, y su mirada se tornó seria. Ah, Max. Siempre ha tenido un don especial. No es solo un perro, es un guardián. ¿Un guardián?, preguntó David, intrigado. ¿Qué quiere decir con eso? Hay historias en este vecindario que a menudo se han contado en susurros. Max perteneció a una familia que vivió aquí antes de ustedes. Una familia que sufrió una pérdida trágica. Desde entonces, parece que ha estado protegiendo a aquellos que están en peligro, especialmente a las mujeres embarazadas. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Una pérdida? ¿Qué tipo de pérdida? Su dueño, el padre de la familia, desapareció de la noche a la mañana. Nadie supo qué pasó. Algunas personas dicen que estaba involucrado en cosas oscuras, cosas que no deberían haber sido tocadas. Pero Max nunca dejó de esperar, de cuidar. Dicen que tiene una conexión especial con aquellos que llevan vida dentro de ellos. David miró a Laura, su expresión llena de preocupación. ¿Cree que Max sabía que estábamos en peligro anoche? Es posible. A veces, los animales sienten cosas que nosotros no podemos percibir. Hay una fuerza en el que va más allá de lo que podemos entender. Recuerden, lo que sucedió anoche no fue una coincidencia. Max estaba allí por una razón. Laura sintió que el nudo en su estómago se apretaba. ¿Y qué hay del extraño? ¿Hay alguna conexión con él? La anciana suspiró, su mirada se volvió distante. Algunas veces, el pasado regresa de maneras que no podemos prever. Esos que buscan respuestas a menudo pueden ser peligrosos, especialmente si están motivados por la desesperación. Deben tener cuidado. Después de la visita, Laura y David regresaron a casa con más preguntas que respuestas. La historia de Max se entrelazaba con la de su hogar de maneras que nunca habrían imaginado. A medida que pasaban los días, la presencia de Max se hacía más profunda y esencial en su vida. Sin embargo, la inquietud nunca desapareció del todo. Un día, mientras jugaban en el jardín, Max corrió detrás de algo en el suelo. Laura lo observó, intrigada, hasta que el perro se detuvo y comenzó a cavar con sus patas. ¿Qué tienes ahí, Max?, preguntó Laura, acercándose con curiosidad. Max continuó cavando, y pronto emergió un viejo collar desgastado. Laura se agachó para recogerlo, y al inspeccionarlo, notó que tenía un nombre grabado. David, ven aquí. Este collar tiene un nombre. Es el nombre del antiguo propietario de la casa. David se acercó, su expresión de interés se transformó en preocupación. ¿Está segura? ¿Qué dice? Sí, es el nombre de la familia que vivía aquí antes. Esto es importante. Laura sintió que su corazón latía con fuerza mientras sostenía el collar en sus manos. La conexión entre el pasado y el presente se volvía cada vez más tangible. Mientras observaban el collar, Laura no podía sacudirse la sensación de que cada descubrimiento los acercaba a una verdad que, de alguna manera, estaba destinada a salir a la luz. La sombra del pasado seguía acechando, y aunque Max había demostrado ser un protector, la incertidumbre de lo que vendría después pesaba sobre ella como una losa. Debemos seguir investigando, dijo David, rompiendo el silencio. No podemos quedarnos sin respuestas. Max nos está guiando, y debemos escuchar. Laura asintió, sintiendo el impulso de la verdad empujarla hacia adelante. Sí, lo haremos. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Necesitamos entender lo que realmente sucedió aquí. Así, decidieron que,
junto a Max, se embarcarían en una búsqueda de respuestas, dispuestos a enfrentar los secretos que su hogar ocultaba y el papel que el labrador juguetón había desempeñado en su historia. La inquietante sensación de que algo más oscuro estaba por revelarse permanecía, pero ahora, con Max a su lado, Laura se sentía un poco más segura al enfrentar lo desconocido. El sol brillaba con fuerza sobre el jardín de Laura y David, iluminando cada rincón de su nuevo hogar. Era un día perfecto para disfrutar del aire fresco y jugar con Max, el labrador que se había convertido en un protector leal desde su llegada. Laura, con su vientre abultado, se agachó para lanzar una pelota a Max, quien corría con entusiasmo, su cola moviéndose como un péndulo. «Vamos, Max, atrapa», gritó Laura, riendo mientras el perro se lanzaba tras la pelota. David, sentado en la silla de jardín, observaba con una sonrisa en el rostro. La felicidad de Laura era contagiosa, y aunque la presencia de Max había traído consigo un aire de misterio, también había un sentido de seguridad que antes no tenían. Mientras Max regresaba con la pelota en la boca, algo brilló en el suelo. Laura se agachó, curiosa, y pronto sus manos encontraron un viejo collar desgastado. La pieza de metal estaba cubierta de tierra, pero a pesar de su estado, se podía distinguir un nombre grabado en él, Samuel. «David, ven a ver esto», llamó Laura, sosteniendo el collar entre sus dedos. David se acercó, frunciendo el ceño al ver el objeto. «¿Qué es eso?», preguntó, inclinándose para mirar más de cerca. «No lo sé, pero tiene un nombre». «Samuel, creo que era el antiguo propietario de la casa», respondió Laura, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La conexión entre el collar y los misterios que rodeaban su hogar comenzó a formarse en su mente. «Podría ser una pista importante», sugirió David, su voz llena de intriga. «Tal vez deberíamos investigar más sobre él». Laura asintió, sintiendo que cada vez estaba más cerca de desentrañar los secretos que habían estado acechando su vida desde que se mudaron. Sin embargo, también había una parte de ella que temía lo que podrían descubrir. Esa misma tarde, mientras David buscaba información en su computadora, Laura decidió salir al jardín con Max. La presencia del perro era reconfortante, y aunque sabía que había algo extraño en su comportamiento, había llegado a confiar en él. Mientras jugaban, Laura no pudo evitar pensar en el collar y en lo que podía representar. Poco después, mientras David revisaba su correo electrónico, un sonido de bocina resonó en la calle. Laura miró hacia la ventana y vio a un hombre que se acercaba a su casa. Era el extraño que había intentado entrar en su hogar semanas atrás, pero esta vez su expresión era diferente. Se veía cansado, como si hubiera estado buscando algo durante mucho tiempo. «David, es él», dijo Laura, señalando al hombre. David se puso de pie, su instinto protector despertándose de inmediato. «¿Qué quiere?», preguntó, su tono cargado de desconfianza. «No lo sé, pero creo que deberíamos escucharlo», respondió Laura, sintiendo que había una conexión más profunda entre el hombre y su situación. Con cautela, David salió al jardín, con Laura a su lado. El extraño se detuvo a una distancia prudente, mirando a Max, quien se había puesto en posición de alerta. «Hola», comenzó el hombre, su voz temblorosa. «No estoy aquí para causar problemas. Solo, necesito hablar con ustedes». «¿Por qué deberíamos hacerlo?», replicó David, cruzando los brazos. «Porque, soy amigo de Samuel», admitió el hombre, su mirada fija en el collar que Laura aún sostenía en la mano. «Siempre estuve buscando respuestas sobre su desaparición, y creo que Max sabe algo». Laura sintió que el aire se volvía denso. «¿Cómo conocías a Samuel?», preguntó, su voz más suave ahora. «Éramos amigos de la infancia», explicó el hombre, su expresión llena de dolor. «Nunca entendí qué le pasó. Solo sé que su perro, Max, se quedó aquí, esperando. He estado buscando respuestas desde entonces». «¿Y por qué pensaste que podría estar aquí?», preguntó David, aún receloso. «Porque he sentido su presencia, como si me estuviera guiando», respondió el hombre, su voz quebrada.
He estado buscando el collar, su collar. Necesito encontrar paz. Laura miró a David, buscando una señal. ¿Deberían confiar en este hombre? Pero algo en su voz, en su desesperación, resonó con la historia que habían comenzado a desenterrar. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Laura, intentando establecer una conexión. Mi nombre es Tomás, dijo el hombre, y su mirada se suavizó al ver el collar en las manos de Laura. Ese collar pertenecía a Samuel. Siempre lo llevaba puesto. Nunca pensé que lo vería de nuevo. Max, que estaba quieto a su lado, comenzó a acercarse lentamente a Tomás. Laura observó cómo el perro se sentaba frente a él, como reconociendo algo. Tomás se arrodilló, su rostro lleno de emoción. Max, murmuró, lágrimas brotando de sus ojos. ¿Es realmente tú? Nunca dejaste de esperarme. Laura sintió un nudo en su garganta al ver la conexión que se formaba entre el hombre y el perro. Era como si el tiempo se detuviera, y un entendimiento profundo se estableciera entre ellos. Max, en su sabiduría canina, había sido el vínculo que unía a estos dos hombres. ¿Qué pasó con Samuel?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Tomás tomó un profundo respiro, buscando las palabras. Samuel siempre estaba interesado en lo oculto. Había estado involucrado en cosas que no comprendía completamente. Una noche, desapareció. La última vez que lo vi, estaba convencido de que había encontrado algo que lo llevaría a un lugar peligroso. ¿Y el perro?, preguntó David, su tono ahora menos hostil. ¿Por qué se quedó aquí? Porque su amor por Samuel era tan fuerte que no podía dejarlo ir. Max ha estado protegiendo a su familia, y a quien sea que se acerque, porque sigue siendo un guardián. No solo de la casa, sino de la memoria de Samuel, explicó Tomás, su voz temblando de emoción. Laura, conmovida por la historia, sintió que debía ayudar a Tomás a encontrar la paz que tanto anhelaba. ¿Cómo podemos ayudarte?, preguntó, su corazón abierto a la posibilidad de sanar viejas heridas. Solo necesito saber lo que realmente sucedió, dijo Tomás, mirando a Laura con gratitud. Y si Max me ayuda a recordar, creo que tal vez podamos cerrar este capítulo. Max, como si entendiera la gravedad de la situación, se acercó a Tomás y le lamió la mano, un gesto de lealtad y conexión. Laura sonrió, sintiendo que el perro había jugado un papel crucial en la sanación de todos. Podemos investigar juntos, sugirió Laura, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar una vez más. Tal vez haya más pistas en la casa o en el vecindario que nos ayuden a entender lo que sucedió. Tomás asintió, su mirada llena de esperanza. Estaría muy agradecido. Necesito saber que Samuel no se perdió en la oscuridad. La tarde avanzaba, y mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Laura, David, Tomás y Max se unieron en un nuevo propósito. Juntos, buscarían respuestas, sanando no solo las viejas heridas de un pasado desconocido, sino también fortaleciendo el vínculo que los unía como comunidad. Max, el perrito guardián, no solo había protegido a Laura y su bebé, sino que también había reunido a dos hombres separados por el tiempo y el dolor. Y en ese jardín, bajo la luz tenue del atardecer, comenzó una nueva historia de esperanza, unidad y redención.